Continuamos en TG7 hablando de la actualidad de la jornada, de la actualidad del coronavirus, del COVID-19, de esta desescalada y de esta fase 1 en la que nos encontramos. Ya por fin estamos en esa fase 1 que tendríamos que haber entrado, pues ojalá con el resto de provincias andaluzas. Para hablar de un montón de temas como los que hoy han tenido lugar y que han podido ver en el informativo, tenemos como siempre al alcalde de Granada, Luis Salvador. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar un lunes más con nosotros para hablar, por ejemplo, de esa buena noticia. Ayer, anoche, pasábamos a esa fase 1, por fin. Sí, era algo esperado. Curiosamente, desde el momento en el que nos notificaron que no pasábamos a fase 1, sabíamos que inmediatamente en la siguiente íbamos a pasar, sin que tuviéramos claro por qué, pero todos sabíamos que iba a suceder. Lo mismo que también teníamos claro que íbamos a pasar el lunes, aunque se iba a decir el viernes que ya cumplíamos los requisitos que la semana anterior se nos habían negado, sin saber por qué, para pasar. Pero vamos a mirar hacia adelante y lo importante es que estamos en esa fase 1 y que, vuelvo a repetir lo que he dicho durante todos estos días y que también ha pedido el presidente de la Junta, estamos en fase 1, pero queremos transparencia en la publicación de cuáles son los requisitos, entre otras cosas porque los que no han pasado o no pasamos en su momento, si no sabemos cuáles son los requisitos, difícilmente puede saber alguien en qué tiene que mejorar. Y sobre todo que si cuando pase una semana cumplimos los indicadores, igual que el resto de ciudades que van a pasar a fase 2, no tenemos por qué estar castigados 14 días, esto no va de cuarentenas, y pasar también inmediatamente a fase 2 con el resto si nuestros indicadores son igual que los del resto de ciudades, como va a ser así, independientemente de que hay que convencer al ministro Salvadorilla de que cambie por enésima vez de criterio y que ahora sí acepte que si tenemos los mismos parámetros que el resto de capitales andaluzas, pasemos a fase 2. Sí, era jarrón de agua fría el que echaba Salvadorilla diciendo que tendríamos que estar 14 días. ¿Se puede cambiar pues es que no tiene ningún sentido. O sea, si nosotros dudamos mucho en su momento cuando no pasamos y nadie nos supo dar una explicación muy clara de por qué no habíamos pasado. Y de repente después sabíamos todos que íbamos a pasar sin saber exactamente qué es lo que había que corregir. Y sabíamos además, porque ya lo había anticipado, sabremos el viernes que podemos pasar, pero tendremos que esperar hasta el lunes, lo cual no tiene ningún sentido. Si ya sabemos el viernes que podemos pasar, deberíamos de haber empezado ese mismo viernes, ¿no? O los 14 días empiezan desde hoy lunes o empiezan desde el viernes pasado, que ya sabíamos que íbamos a pasar de fase. Y ahora, si cumplimos los indicadores en la siguiente, igual que los demás, tenemos que esperarnos una semana más y ya vamos a varias velocidades, o sea, todas las ciudades y todas las provincias, y eso va marcando también la reputación de cada una de ellas como destino seguro. O sea, el gobierno lo que tiene que hacer es tener un criterio, tratar a todos los españoles en igualdad y poner encima de la mesa cuáles son los indicadores en cada fase y que si se cumplen, publicar los que tienen todas las ciudades y a partir de ahí que veamos que las decisiones que nos afectan a cada uno de nosotros son las mismas que están afectando al resto de ciudades y que si unas pasan porque tienen esos indicadores y son peores que los nuestros, nosotros tenemos que pasar. Por tanto, yo creo que esto lo arregla con transparencia, publicando los indicadores que son necesarios y publicando también los resultados. Y si no lo hace así, entonces entramos en un juego de subjetividades, o sea que lo único que hace es generar una desconfianza producto de la falta de explicación y de transparencia. Alcalde, antes de irnos a cuestiones relacionadas con Granada, además hoy ha habido muchos temas importantes en la ciudad, como decíamos al principio. Hablábamos del gobierno de España y voy a aprovechar de la relación que tiene el alcalde por su puesto en la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Cómo va? Porque eso nos interesa a Granada. Es que eso es algo, por eso estoy diciendo que en este momento, o sea, la recuperación económica en este momento es uno de los principales valores. Y para esa recuperación tiene que hacerse todo de una manera compasada y, repito, y con una igualdad también de trato a todos los territorios, porque al final lo que está en juego es la economía de todo el conjunto de la sociedad. Hoy, por ejemplo, que hemos recorrido buena parte de las calles para ver los negocios que estaban puestos en marcha y los que no, y por qué no, por poner un ejemplo, pues Plaza Birrambla, podrías presuponer que iba a haber bastantes negocios porque es una zona que en todo el perímetro hay terrazas. Y además podrían entonces esas terrazas, con el margen, digamos, del número de mesas que podían habilitar, pues haber estado abiertas y sin embargo no había ninguna. ¿Y por qué no había ninguna? Pues porque si el gobierno hace que tengas que recuperar todo el ERTE para tener una actividad que es un porcentaje de la que tú tienes habitualmente, pues claro, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Yo puedo poner en marcha mi terraza, pero si en vez de trabajar inicialmente con 4 voy a trabajar con 2 trabajadores, no puedo recuperar a los 4, pagar a los 4 cuando solo voy a trabajar con 2. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que todos tengan en este momento prácticamente cerradas buena parte de las terrazas que en este momento podían estar abiertas y estar funcionando. Eso es un criterio, o sea, un poco claro, me refiero también por parte del gobierno, y que tiene que pensar, o sea, tiene que dar facilidades a los que generan la actividad económica para que puedan hacerlo, porque estamos viendo que si no es el todo o nada.
o abres y asumes todos los ERTEs en este momento y pagas a todos y el 40% de seguridad social, y si no lo haces, entonces permaneces cerrado. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que en vez de reactivarse y comenzar a trabajar, pues muchos negocios están todavía cerrados, esperando a que evolucionen las fases y a que ya tengan una posibilidad de hacer un negocio también en las mesas exteriores y en el interior para entonces poder abrir. Por tanto, yo creo que son cosas de sentido común, si es que no van más allá de eso, pero yo creo que eso, con tanto comité de expertos, yo creo que lo ve cualquiera. Y si no, hoy mismo, dando una vuelta, y nos preguntaban y tal, y automáticamente con 2 preguntas a 2 lugares, automáticamente sabíamos ya porque no estaban abriendo ninguno, ¿no? Entonces, el gobierno tendría que corregir esas cosas. ¿Y los que ha visto abiertos, qué sensaciones le transmitían? ¿Qué le decían? Bueno, por lo pronto, pues un cuidado absoluto por la seguridad, o sea, intentando trasladar la imagen claramente de que todas las personas que accedieran, digamos, a sentarse en una terraza, pues automáticamente tenían todas las garantías, digamos, de desinfección, las garantías de que todo era de un solo uso, en el modo de atención, o sea, digamos, el generar, digamos, confianza en el conjunto de las personas que en este sentido son consumidores, y por tanto yo quiero también romper una lanza en favor de todos esos empresarios que están haciendo tantos cambios, tantas innovaciones, que les está costando dinero, porque cada uno de esos cambios también lleva aparejado tomar medidas, utilizar más material desechable, pero que también seguramente pues tiene un coste para ellos que incrementa, digamos, y reduce su margen de beneficios, y por tanto todos se están intentando adaptar, y por eso decía que también hace falta que el punto fundamental de este eje, que son los consumidores, pues demos también un paso adelante importante, de manera que también incluso, pongo un ejemplo, si yo voy a comer con la familia, a mí me puede gustar tirarme 3 horas comiendo, pero si yo sé que hay un señor que tiene un 50% de las mesas y que no va a habilitar el 100%, pues en vez de tirarme 3 horas, que lo haría distendidamente y porque sobran mesas, pues probablemente con 1 hora y media hemos comido, hemos disfrutado digamos, de una buena velada, y al mismo tiempo después pues dejamos que entre otro turno y que esa persona, digamos, pues pueda también dar de comer a más personas y por tanto tener un margen en este sentido mayor. Yo creo que tenemos que acondicionar también los hábitos un poco para dar respuesta, porque solo de esa manera conseguiremos ir haciendo que todo el mundo vaya progresando y que no se quede nadie atrás. Sí, o sea, mantener esa conciencia social que hemos podido ver durante estos 2 meses de confinamiento también hasta ese punto, ¿no? Hasta nuestro horario incluso, ¿no? Yo pediría que la misma conciencia que hemos tenido con los sanitarios, a todos, y que ahora mismo, como dije también al principio, no tenemos que olvidar, aunque vayamos acercándonos un poquito a la normalidad, dentro de que en cualquier momento también puede haber un rebrote y podemos otra vez volver, como los volvemos a seguir necesitando, al mismo nivel. Repito, el mismo nivel de reconocimiento y de agradecimiento que hemos tenido a nuestros sanitarios, yo creo que ahora mismo tendríamos que tratar con el mismo cariño a toda la actividad comercial y a toda la actividad, digamos, del sector turismo, del sector servicios y de todas las personas que en este sentido necesitan de esos consumidores para que su propia economía genere empleo, genere actividad económica y este país pueda funcionar. Porque si se bloqueara la economía más de la cuenta, pues hoy Manuel Campo Vidal estaba escribiendo también que podía haber más muertos, o sea, por el problema social y por el tema del desempleo, que incluso por el propio coronavirus, en un artículo de opinión. Entonces, estamos tomando todas las medidas para frenar al coronavirus y tenemos también que tomar todas las medidas por activar la economía y no relajarnos, y también hacer innovaciones, reinventar también la oferta cultural, reinventar la oferta turística, reinventar la oferta también hostelera. Está habiendo cada vez más, digamos, un poco también el envío de productos de comida a casa. Hemos estado, por ejemplo, en el Olim, que todavía no ha abierto, pero puedes perfectamente en una carta de 10, digamos, tipos de platos, encargarlos directamente, desde unas faves que son espectaculares, a las latas de cordero, que son las mismas tipos de latas de la zona norte, porque además Gregorio es de Huesca, ¿no? Entonces, se trata que están innovando y que también hay que intentar, bueno, pues ver qué tipo de servicios en un momento determinado podemos utilizar para ayudar, repito, a reactivar y a generar empleo, que es la clave. También esta semana se ha reunido con las asociaciones de vecinos, con los vecinos que se están reactivando también, no han estado parados nunca, pero sí vuelven a ponerse en marcha esas juntas municipales. Sí, nosotros, o sea, con los vecinos tenemos, desde antes de constituir las juntas de distrito, ya hablamos con todos ellos también y definí que son la primera línea de actuación del ayuntamiento en todos los barrios. Son las personas que están en el día a día, que están escuchando a todos los vecinos, a los que les transmiten sus problemas, sus motivaciones, necesidades, y son personas que la gran mayoría de ellos son vocacionales, por no decir todos. O sea, nadie está presente en una asociación de vecinos por tener un cargo, porque saben que es una carga y es una presión muy importante,
que muchas veces no tienen el reconocimiento y el agradecimiento de la gran cantidad de trabajo que desarrollan, casi nunca, y que encima supone un peso y estar en un nivel de preocupación por su barrio muy por encima de cualquier vecino que vive habitualmente en un barrio, ¿no? Por tanto, siempre les hemos dado un reconocimiento muy grande. Hemos mantenido un contacto con ellos también, tanto a través de Eva Martín en la Concejalía de Participación, como también yo desde el gabinete con Estrella Corro y con toda la gente, digamos, del equipo, para estar siempre en un contacto. Y ahora ya tuvimos una reunión. Nos gustó ver que el estado de salud de todos es fantástico, que el estado de ánimos también es muy positivo y que además nos pedían dos cosas. Una, por una parte, reconocían el trabajo de todo el equipo de gobierno en todas las áreas, mayoritariamente, y lo digo por ahora que me pueden estar escuchando a ellos. Nos gustó ver que valoraron el trabajo en equipo de toda la corporación, y luego después también fueron los primeros que nos dijeron en las dos reuniones, bastantes presidentes, que era necesario tener unos presupuestos municipales sí o sí en este ejercicio 2020, igual que también han empezado a publicar o a decir algunos medios de comunicación, y por tanto también está calando esa otra necesidad que tiene nuestra ciudad de dotarnos de un presupuesto actualizado que después se pueda retocar para adaptarlo a la situación real, pero que nos dé una herramienta del siglo XXI de verdad, del 2020, y no del año 2015 totalmente desfasada, ¿no? ¿En qué punto se encuentran, alcalde, en relación al presupuesto? Esta semana se convocan las dos comisiones de presupuestos, comisiones de presupuestos, jueves y viernes. Ya estamos aparte en los contactos con los grupos, tenemos contactos con Vox, con Podemos, con el Partido Socialista. Yo creo que dentro del concepto que estamos trabajando en este momento de pacto por la ciudad, en el que ya esta tarde hemos tenido la primera mesa, en el que hemos constituido la mesa formalmente y ya hemos decidido los 4 ejes en los que vamos a trabajar, y aunque no sea un eje, pero el presupuesto es absolutamente necesario, y ahí vuelvo a pedir altura de miras a todos los partidos políticos de la oposición para que faciliten que haya el tránsito a un presupuesto actualizado del año 2020, que después, evidentemente, minuto 1 actualicemos a la situación económica, digamos, para gestionar toda esta crisis en la que estamos viviendo, pero que sea una herramienta actualizada, y por eso yo confío en la altura de mira de todos y que ninguno le dirá a los ciudadanos de Granada que quiere quedarse con una herramienta de 2015 totalmente desfasada, que crea muchos problemas de gestión, que aumenta la burocracia, que impide el actuar, digamos, ante temas que son muy importantes, y sobre todo que tiene las cuentas totalmente desactualizadas. Pues 106 millones en gasto de personal cuando hay 116, 9 millones en Rover cuando son 20, o 10 millones menos en Inagra, y todo eso después hay que hacer una ingeniería contable impresionante para poderlo cuadrar, y hasta los funcionarios están deseando ya que pueda haber un presupuesto. Por tanto, apelando al sentido patriótico de todas las fuerzas que nos unen en este momento, pues esperemos que, el presupuesto con las condiciones y la negociación con todos ellos, pues terminemos de cerrarlo, y ojalá fuera por una mayoría absoluta de todos los grupos. ¿Ve posible ese acuerdo? Es que es muy difícil explicarle a los granadinos que alguien no lo va a querer. No va a caber eso de decir, no, es que yo, o se hace un presupuesto nuevo y adaptado a la crisis, o no lo quiero. Eso no lo puedes justificar de ninguna manera. Y si hubiera que prorrogar en 2021, prorrogas un presupuesto de crisis que no se adapte. Por poner un ejemplo, nosotros ahora no vamos a hacer las fiestas de los barrios, porque los barrios están renunciando a eso, y además ese dinero quieren que se destine a políticas sociales, pero tendrán que estar en el presupuesto las fiestas de los barrios, tendrán que estar la programación cultural dentro, tendrán que estar nuestro Corpus, nuestra Semana Santa, tendrá que estar dentro del presupuesto, aunque luego lo actualicemos. Pero si hay que prorrogarlo el año que viene, pues tendremos que tener un instrumento que contemple todo ese tipo de políticas para poderlas prestar. Si ahora mismo nosotros, como este año no se va a desarrollar, lo quitáramos del presupuesto solamente por dejarlo sin ello, el año que viene se prorroga el 1 de enero, ¿y qué hacemos? ¿Prorrogamos un presupuesto que no contemple la política de la ciudad? Sería de locos. Por tanto, yo quiero apelar al patriotismo granadino de todos los partidos, pero también, repito, tendrá muy difícil de explicar el partido, que se niegue a aprobar unos presupuestos con una actualización importante al año 2020, que además está avalada por todos los habilitados nacionales del ayuntamiento. Por secretario, por interventor, por tesorero, todos están avalando estos presupuestos que se presentan en este momento y diciendo que es necesario actualizarlos. Nos ha hablado del Pacto por Granada, de esa reunión que han tenido esta tarde. ¿Cómo se encuentran? Me comentaba antes de comenzar la entrevista, muy brevemente, me decía que ya tienen esas líneas generales que son fundamentales, ¿no? Sí, hemos pactado trabajar sobre 4 ejes. Un primer eje que tiene que ver precisamente con lo que tiene que ver con las políticas de cohesión social, todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Un segundo eje que es la reactivación económica en el más amplio sentido del caso.
un tercer eje que sería precisamente la sostenibilidad desde el marco del área metropolitana, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, movilidad, etcétera y tal, pero en ese marco metropolitano, o sea, en el que tenemos que desenvolvernos para que realmente sea efectivo, y luego un cuarto que sería la racionalización económica del Ayuntamiento de Granada. Esto tiene que ver con analizar las propuestas, las medidas para intentar abaratar el coste pesado del ayuntamiento, tanto en los grandes contratos que vienen o con fórmulas imaginativas que permitan liberar más dinero para desarrollar políticas. Por tanto, serían los 4 ejes, digamos, en los que vamos a trabajar, y ojalá consigamos encontrar unos puntos de mínimos de acuerdo en cada uno de ellos para que los grupos políticos en este momento están implicados en lo que más le importa a la sociedad, que es cerrar acuerdos en la definición y en el diseño de la ciudad del futuro. Nosotros tenemos un proyecto de gobierno y ese proyecto va a ir yendo hacia adelante, pero si en los grandes ejes lo consensuamos y actuamos todos con generosidad, nosotros cederemos parte de lo que el protagonismo que tiene un equipo de gobierno que desarrolla un proyecto. Ellos a su vez también, también tendrán la generosidad de agregarse a un pacto que demostrará que todos los partidos políticos pensamos por delante en el interés de los granadinos que en el nuestro propio. En el mes de julio recuerdo que firmaron Ciudadanos y Partido Popular esos 80 puntos, ¿no? De Granada sale a ganar, si no recuerdo mal. Sale a competir, efectivamente. Y si ganamos, mejor. Muchos de ellos seguramente se han adelantado. Y uno, lo hemos visto hoy, el de la movilidad. Esa movilidad distinta que vamos a vivir desde prácticamente ya y que se adapta a la situación que estamos viviendo. Sí, pero hoy hemos presentado muchas propuestas, muchas iniciativas, en el ámbito de la movilidad que no son definitivas todavía, pero que tienen vocación de casi todas ellas convertirse en definitivas. Pero que también vienen otras muchas medidas más a partir de estas iniciales que estamos comenzando. Ahora mismo lo que había que hacer por lo pronto es reordenar el tráfico por las aceras y en el sentido, digamos, de la dirección que cada uno circule, lo de circula por la derecha, mantener los 2 metros de distancia, pero también teníamos que avanzar en el inicio de peatonalización. Hoy hemos hablado de la calle San Antón, pero hablaremos también de la calle Tablas, hablaremos de San Juan de Dios, hablaremos, digamos, de distintas calles que entendemos también que se tienen que peatonalizar. También incluso la peatonalización temporal durante el fin de semana, durante el domingo, también ampliando, digamos, ese tipo de zonas. Y luego, sobre todo, en este momento, los vehículos de movilidad personal son una realidad que está imperando en muchos de nuestros jóvenes, la bicicleta y especialmente la eléctrica también, y todos esos sistemas tienen que cohabitar también con el transporte público. Si nosotros tenemos que rebajar la velocidad media en la ciudad para que haya un continuo en el fluido, de tráfico fluido, y que al mismo tiempo contamine menos, y al mismo tiempo puedan circular varios vehículos en una misma línea, pues estamos favoreciendo no solamente la movilidad, sino que haya carriles dedicados al transporte público, garantizando sus tiempos, pero también a esa movilidad personal, esos vehículos de movilidad personal que en este momento cada vez son más numerosos, sobre todo en nuestros jóvenes, pero también la bicicleta y también, digamos, ese otro tipo de movilidad que hoy se desarrolla en las ciudades. Y luego un tema fundamental, nosotros no teníamos una red de carriles bicis en la ciudad importante, teníamos trozos de red que no conectaban unas con otras, que a veces no llevaban a ningún sitio. Era imposible realmente hacer la movilidad desde esos carriles, y ahora mismo vamos a conectar toda la red de área metropolitana absolutamente con una red interna que todo esté conectado de verdad, de manera que entonces sí podrá ser un transporte para parte de jóvenes o de personas que quieran utilizar la bicicleta o, repito, esos vehículos de movilidad personal, también esos vehículos eléctricos, etcétera, lo puedan utilizar, digamos, en este sentido, en una zona donde pueda estar conectado todo, y por tanto vamos a habilitar muchos kilómetros para las bicicletas, muchos kilómetros también de mejora de la capacidad del peatón para también disfrutar de su ciudad, y luego pondremos algunos problemas más al vehículo privado, incentivando que la gente vaya principalmente al transporte público, sobre el que también digo, hay que confiar en el transporte público, hay que confiar en que con las medidas tanto en el transporte público como en las personas también que van a acceder a él, pues vamos a poder tener la garantía, digamos, de que el transporte público puede recuperarse y puede funcionar correctamente, ¿no? Porque si no estaríamos todo el día con miedo y no se podría hacer absolutamente nada en la ciudad. Y la solución no es el vehículo privado y el incremento del vehículo privado en la ciudad, trasladando otra vez las cotas de contaminación que teníamos hace no mucho tiempo y sobre las que incluso la Unión Europea, a Madrid, Barcelona y Granada, nos pide actuar. Por tanto, yo creo que este ayuntamiento y este equipo de gobierno hemos demostrado que llevamos muchos meses trabajando
Las iniciativas que se han puesto en marcha hoy no son iniciativas de una semana o de 2 semanas y creo que seremos pues, de las primeras ciudades de España que ante una situación como esta, pasando a fase 1, automáticamente activamos y en unos 15 días estarán pintadas todas esas medidas iniciales para que todos los granadinos puedan digamos, adaptarse a ellas y sobre todo quien va a mejorar es la calidad de vida de cada uno de nosotros. Son medidas a las que nos vamos a tener que acostumbrar, que tenemos que aprender a convivir con ellas y hay que ser muy didáctico. Aquí en TG7 lo vamos a hacer y supongo que también desde el ayuntamiento van a ser... pero sobre todo quiero que las medidas que en este momento se van a poner en marcha, ya se están poniendo en marcha, son medidas, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social son medidas que hacemos para proteger nuestra salud, pero no porque nos gusten. O sea, habrá un día, ojalá llegue ese día otra vez, que podamos fomentar el acercamiento social, donde hoy hay separación, ¿no? Ayer colgué una foto de una de las últimas visitas de barrio, debajo de un almendro, con mucho colorido y con muchas personas juntas. Dijo, ojalá pronto podamos volver a este tipo de fotos. Pero quiero decir, pero que hay muchas medidas que aunque no nos gusten, las estamos adoptando por seguridad. Pero es que estas medidas que estamos aplicando en movilidad es que no son porque no nos guste, aunque no nos gustan y nos perjudican. Es que son medidas que van a mejorar nuestra calidad de vida y son medidas que las ciudades modernas las están desarrollando. Y hoy hay sistemas de movilidad nuevos, o sea que las ciudades frescas, dinámicas, están incorporando. Y nosotros somos una ciudad que tiene que ser vanguardia. O sea, Granada no solamente es la Alhambra, nuestra historia, nuestro pasado, es también una ciudad moderna, europea y de futuro. Y por tanto tenemos que hacer que ambas cosas puedan coexistir. Entonces vamos a desarrollar una Granada de vanguardia y eso también arranca por una movilidad de vanguardia que tiene que conectarse también con el área metropolitana, con lo que dijimos, segunda circunvalación, los BAUs, los parking disuasorios, los intercambiadores de transporte, las redes de carriles bici, la peatonalización de calles, la disminución de coche privado, el fomentar vehículos eléctricos, o sea, el fomentar el metro para la llegada, digamos, de los pueblos a la ciudad de Granada, el desarrollar el anillo verde, el trabajar sobre la calidad del aire, es decir, son muchas medidas, pero que lo único que van a hacer es mejorar, digamos, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos si lo desarrollamos bien. Me queda poco tiempo, nos queda poco tiempo, pero además ha dicho una cosa que quiero que nos la comente también. Hablamos antes de los barrios, de los vecinos, de la comunicación y hace muy poquito, la semana pasada, se retomaban esas obras del eje Arabial-Palencia que va a permitir esa conexión, ¿no?, de Ronda con Zaidín. Sí, y aparte una obra que va a ser una obra emblemática y yo creo que muy carismática de este mandato y desarrollada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, porque la Junta la está pagando, pero es el Ayuntamiento de Granada primero el que la ha demandado y el que está haciendo y el que ha hecho todos los proyectos que ahora en este sentido se van a desarrollar. Pero aparte vamos a intentar hacerlo por tramos de manera que incomoden lo menos posible a los vecinos y a los comercios, incluso poniendo pasarelas para que la gente pueda acceder a los comercios. O sea que se va a desarrollar una obra que va a ser muy emblemática en la ciudad de Granada, pero al mismo tiempo con el máximo tacto y la máxima preocupación porque incomode lo menos posible a los comerciantes, que se haga en el periodo de tiempo más rápido posible y por tanto ahí yo confío en que se van a respetar los meses de planificación de la obra y va a ser un eje realmente también transformador de nuestra ciudad. Yo creo que cuando decíamos que Granada sale a competir, para ganar primero tienes que competir. Granada estaba en el banquillo. O sea, nosotros veíamos a Málaga o Sevilla y sobre todo a Málaga con una cierta envidia por parte de muchos granadinos. Hoy Granada está compitiendo y hoy Granada es respetada. De hecho, cuando se ha llamado de todas las televisiones nacionales y de todos los medios nacionales para hablar sobre el paso a la fase 1, pues han llamado al alcalde de Granada, más que a Málaga. Por tanto, lo que estamos haciendo en Granada está empezando a sonar en toda España, estamos empezando a ser un punto de referencia y lo queremos ser en todas las políticas. O sea, y por tanto vamos a trabajar porque esa Granada que queremos que ya está compitiendo y que salga a competir, pues también termine confluyendo en un proyecto ganador, ojalá que consensuado con los grandes, en todos los grandes ejes con el resto de partidos políticos, con el interés general de mejorar la vida de los granadinos, pero que va a ser un proyecto audaz y ambicioso, por mucho y porque en este momento el COVID nos esté, digamos, generando algo que no esperábamos, pero que desde luego estamos resueltos a superar sin ningún género de duda. La nueva línea del metro, alcalde, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, eso depende ya en este sentido con la Junta de Andalucía y también con la situación económica, por eso ahora todo el mundo está reactualizando sus presupuestos y luego con esa reivindicación al Gobierno de España de que dé liquidez
para políticas sociales a los ayuntamientos, que nos dé liquidez para las políticas de transporte, que nos dé liquidez para poder desarrollar políticas también competitivas con nuestros autónomos, con nuestras pymes, para poderles ayudar también en un momento tan difícil, y lo tiene que hacer también con las comunidades autónomas. Y si lo hace, pues las comunidades autónomas tendrán también una parte de inversión para poder invertir desde Fomento en este sentido y avanzar las líneas de metro, porque al final esa movilidad sostenible y esa movilidad medioambientalmente aceptable es la que nos va a dar la calidad de vida del futuro. Y por eso, lo he dicho desde el principio, Granada 2031 es el gran proyecto, digamos, dedicado a nuestra cultura, a nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestro turismo, que hay que reinventarlo, nuestro comercio, nuestra hostelería, pero también tenemos que avanzar en la línea tecnológica, innovación, ciencia, etcétera, como un nicho y un eje de futuro. En la Granada Ciudad Verde Europea, con todas las cosas que estamos comentando ahora, acercándonos a esos estándares y haciendo una ciudad absolutamente moderna también y competitiva. Y luego Granada Humana, una ciudad pensada para las personas, donde intentemos no dejar a nadie atrás, ni las personas que necesitan políticas sociales, ni los que necesitan una ayuda económica, ni los que necesitan precisamente un incentivo para también ser una capital de startup y de medidas de donde nuestro talento de la universidad encuentre puestos de trabajo y, por tanto, también un desarrollo de futuro. O sea, hay un proyecto de ciudad. Vamos a ver si se legitima más todavía y se mejora con la aportación de los grupos políticos para encontrar ese gran pacto por Granada y, desde luego, ese gran pacto que existe con los granadinos, que son los principales interesados en que a Granada le vaya bien, y que desde hace tiempo estamos trabajando para reactivarlos, para que no sean los espectadores que estén observando las políticas que se están desarrollando, sino para que se sientan parte del proyecto y que al mismo tiempo trabajemos con complicidad para llevar a Granada lo más lejos posible durante estos años. Alcalde, se nos ha terminado el tiempo ya hace un buen rato. ¿Cómo terminamos? Bueno, terminamos con un mensaje de esperanza y sobre todo con un mensaje pidiéndole al Gobierno que actúe con sensatez, que igual que sabíamos que el viernes íbamos a tener ya el plazo para pasar y hemos esperado 3 días, que los 14 días terminen el viernes si tenemos los indicadores adecuados, aunque no pasemos a fase 2 hasta el lunes. Que tenga sentido común, que trate de armonizar el desarrollo y el crecimiento de todas las provincias que vayan cumpliendo con los objetivos y que nos trate a todos los españoles por igual y con absoluta transparencia. Y si lo hace, pues se lo agradeceremos y nadie le criticará. Si no lo hace, pues antes defenderé siempre los intereses de los granadinos y lo diré en cualquier lugar o en cualquier foro donde esté. Alcalde, muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes también gracias por vernos cada día. Hasta aquí TG7 Noticias. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista en Facebook, también en YouTube, y mañana volvemos a las 9:30 de la noche. Hasta luego.